exesposa me llevó a los tribunales por la manutención de un niño que no era mío. Sonrió, pero 2 pruebas de ADN expusieron sus mentiras durante 5 años. Tengo 34 años y en 2016, en la boda de mi mejor amigo Jaque, conocí a Sara, de 31. Yo era el padrino y ella una de las damas de honor. Sé que suena a cliché, pero en ese momento mi vida iba viento en popa. Trabajaba como consultor de IT para una empresa del sector salud, porque los sistemas hospitalarios no se actualizan solos. Acababa de comprar mi primera casa y me estaba dedicando a mi proyecto personal, un Mustang del 67, bastante maltrecho, que mi padre y yo habíamos estado restaurando desde que terminé la universidad. La boda se celebró en un exclusivo viñedo en Napa. La familia de la esposa de Jaque es muy acomodada, y durante la cena de ensayo Sara llamó mi atención. Era hermosa, divertida y parecía interesarse genuinamente en lo que hacía. Con el tiempo, me di cuenta de que quizás su interés iba más dirigido a mi situación económica que a mi profesión, pero, ya sabes, hindsight es 2020. Tras la recepción, tuvimos un encuentro clásico de boda y, sorprendentemente, empezamos a hablar de manera más seria. Ella vivía aproximadamente a 1 hora de mi casa y trabajaba como community manager en una startup tecnológica que, según decían, iba a ser el próximo Facebook para dueños de mascotas. La realidad era otra. Eran 3 chicos en un espacio de coworking gastando el dinero de sus padres, y la empresa se vino abajo en menos de 6 meses. Cuando eso sucedió, Sara se desmoronó y me llamó llorando, convencida de que había entregado su corazón a una causa, básicamente, a subir fotos de perros en Instagram. Para sobrellevar ese mal momento, comencé oficialmente a salir con ella y, aprovechando que su contrato de alquiler estaba por expirar y yo tenía un lugar de sobra, le sugerí que se mudara conmigo. Gran error, según me di cuenta más adelante. Antes de que las cosas empeoraran, debo compartir algo sobre el trasfondo de Sara, algo que lamento no haber conocido antes. Ella proviene de una familia de clase media alta. Su padre pagaba absolutamente todo, desde colegios privados y universidad hasta el auto de lujo y las facturas de las tarjetas de crédito. Al llegar a los 25, cuando hasta él se impuso un límite, Sara se lanzó a saltar de startup en startup y a dedicarse a proyectos de influence, sin jamás establecer una carrera sólida, aunque sí demostraba ser muy persuasiva. Al mudarse conmigo, se llenó de grandes planes para montar su propio negocio de consultoría en redes sociales. Pasaba horas elaborando presentaciones en PowerPoint sobre estrategias de marca y hablando de potenciales clientes, y yo creía que estaba construyendo algo real. Mientras tanto, mis facturas de tarjeta de crédito se disparaban. El primer aviso que ignoré, y que luego resultó ser de muchos, fue cuando me pidió usar mi tarjeta para supuestos gastos esenciales de su negocio. Al final, esos gastos esenciales se tradujeron en un MacBook Pro de $2000, porque, según ella, con una laptop común no se puede gestionar un negocio, un kit de iluminación de $500 y ropa por casi $1000 para reuniones que nunca se realizaron. Cuando le hice ver la situación, me respondió que yo no estaba apoyando su sueño, afirmando que invertir en uno mismo es la mejor inversión. Lamentablemente, caí en la trampa. En ese entonces ganaba alrededor de $120.000 al año, contaba con algunos ahorros y creía que estaba ayudando a alguien a construir su futuro, además de disfrutar de sus espontáneos viajes por carretera, las notas cariñosas que dejaba por la casa y su aparente interés por aprender sobre autos. Otro detalle que pasé por alto. 2 años después, en 2018, nos casamos. La ceremonia no fue una gran producción, pero definitivamente no fue económica. Sara se empeñó en realizar la boda en el mismo viñedo de Napa donde nos conocimos, argumentando que era nuestra historia. A pesar de que sus padres, quienes siempre decían querer ayudarnos, no aportaron nada, mis ahorros sufrieron un buen golpe. La boda fue hermosa, todos lo pasamos genial y Sara parecía verdaderamente feliz. Sin embargo, durante la recepción, mi padre, un hombre de la vieja escuela que trabajó 30 años en Ford y se dedicaba a restaurar autos en su tiempo libre, me apartó a un lado y me preguntó directamente, ¿hiciste un acuerdo prenupcial? Asentí, recordando a mi amigo abogado Mike, quien insistió en ello. Aunque Mike se mostró un poco más relajado, aún se notaba su preocupación y me dijo, alguien que te ame por lo que eres, no necesita tu tarjeta de crédito para demostrártelo. Debería haber prestado más atención a esas palabras, pero cuando estás enamorado, crees ser la excepción, y que los avisos de alerta son simplemente parte de la personalidad peculiar de tu pareja. La situación empeoró después del matrimonio. Fue como si el anillo de bodas activara una especie de modo crédito ilimitado en la mente de Sara. Apenas 3 meses después, yo recibí una promoción en el trabajo, pasando a ganar alrededor de $150.000 como consultor senior, lo que, en teoría, debería haber facilitado la vida. En cambio, para Sara eso fue una señal inequívoca de que podía dedicarse a su marca personal a tiempo completo. Sin previo aviso, renunció a su único trabajo real en una agencia de marketing local y un día llegó a casa anunciando, cariño, ya soy libre para perseguir mis sueños.
Esos sueños incluían transformar nuestra oficina en casa en un estudio de creación de contenido. Gastó $5.000 de nuestros ahorros en equipo de cámara, iluminación, y por si fuera poco, en un absurdo sofá de terciopelo rosa que, según ella, era ideal para su estética en Instagram. Cuando le recordé que habíamos acordado destinar ese dinero a arreglar el techo, me replicó: pero, amor, esto es una inversión en nuestro futuro, ¿quieres que trabaje en un lugar que no me inspire? La cosa se puso aún más surrealista. Sara lanzó un canal de YouTube titulado Estilo de vida de lujo con presupuesto reducido, irónico, ¿verdad? Y comenzó a utilizar mi tarjeta de crédito para comprar artículos de diseñador destinados a sus vídeos, devolviendo la mayoría después de grabar, aunque algunos productos misteriosamente nunca regresaron a la tienda. En una ocasión, descubrí una caja de zapatos en su armario con nada menos que 900 pares de Louboutins, y ella aseguró que eran elementos imprescindibles para reforzar su imagen de marca. Para colmo, mi querido proyecto del Mustang, ese auto que había estado restaurando junto a mi padre durante los últimos 5 años, con aproximadamente un 70% del trabajo realizado y a punto de arrancar, empezó a ser motivo de queja. Sara se quejaba de que ocupaba demasiado espacio en el garaje, alegando que necesitaba ese lugar para montar un área de yoga y bienestar, ya que, según ella, el cuarto de huéspedes no era adecuado para sus sesiones de yoga en YouTube. Un día, al llegar a casa, me llevé una grata sorpresa que se tornó amarga. Sara había puesto mi coche a la venta en Facebook Marketplace. Aunque aún no lo había vendido, ya tenía gente interesada en verlo. Su argumento fue simple y directo: cariño, necesitamos más espacio, y sinceramente, pasas demasiado tiempo con ese viejo auto. ¿No quieres apoyar mi camino hacia el bienestar? Esa fue la primera gran discusión en la que, por primera vez, perdí el control y le alcé la voz. Descubrir que había intentado vender mi coche a mis espaldas fue el detonante. Entre lágrimas, me acusó de ser controlador con el dinero y para rematar, soltó el clásico: si de verdad me amaras, querrías que tuviera éxito. Al día siguiente, se disculpó y me prometió que jamás volvería a actuar de esa forma. Como ingenuo, le creí. Sin embargo, pronto inició una campaña de actitudes pasivo-agresivas contra el coche. Empezó por dejar la puerta del garaje abierta en días lluviosos, y en otras ocasiones, colocaba su equipo de producción justo al lado del vehículo, de modo que sus cajas podían rozarlo sin querer. Finalmente, llegó el colmo. Al chocar con la pintura recién aplicada usando su equipo de yoga, decidí que ya no había remedio y vendí el auto. El dolor de esa decisión se reflejó en la mirada de mi padre, quien, sin pronunciar palabra, dejó claro su desencanto al enterarse de que aquel coche representaba años de fines de semana compartidos, y que yo había permitido que Sara borrara esos recuerdos. Con el dinero obtenido, ella organizó un retiro empresarial en Bali, que en realidad no fue más que unas vacaciones de lujo disfrazadas de crecimiento personal, en las que posó para Instagram junto a otras aspirantes a influencers. A su regreso, Sara volvió con planes grandiosos para emprender un negocio de coaching en bienestar. Compró montones de aceites esenciales, cojines para meditación y hasta montó una página web, cuyos gastos tuve que asumir yo. No se conformó con eso, encargó tarjetas de presentación con el título Sara Michei, experta en bienestar holístico y curadora de estilo de vida. ¿El resultado? 0 clientes, pero sí una deuda de $15,000 en tarjetas de crédito acumulada por la compra de inventario para una línea de cuidado de la piel. Los productos, que quedaron almacenados en el garaje donde antes estaba mi auto, terminaron expirando. Cuando le pregunté al respecto, me echó la culpa a mí por no promover su negocio entre las esposas de mis compañeros de trabajo. Mientras tanto, mis jornadas laborales se extendían a 60 horas semanales en un intento desesperado por compensar los gastos descontrolados de Sara. Llegaba a casa agotado y, aún así, me esperaba otra sorpresa. Había ordenado comida para llevar por valor de $200, justificándolo porque estaba demasiado estresada para cocinar. La casa se volvía un caos, pues entre crear contenido para sus redes y gestionar su negocio fallido, no encontraba tiempo para limpiar. Paradójicamente, su canal de YouTube alcanzó la cifra de 342 suscriptores tras un año de trabajo duro, lo que me hizo sospechar que, mientras exhibía nuestra supuesta vida perfecta en Instagram, ella acumulaba deudas a mi costa. Además, me prohibió seguirla en sus redes, alegando que esto interferiría con sus estadísticas. El punto de quiebre llegó cuando descubrí que, sin consultarme, Sara había contraído un préstamo utilizando mi 401k. Resulta que había logrado, de la manera más descuidada, obtener mi contraseña, además de detalles sobre el modelo, año y nombre de mi coche, para sustraer $30,000 bajo el pretexto de una oportunidad de negocio. La verdad era que todo ese dinero se esfumó en un programa de mentoría dirigido por un gurú de Instagram, quien prometía ayudarla a alcanzar los 100,000 seguidores. Al enterarme de esto, pasé una semana durmiendo en mi oficina, desviando mis llamadas al celular y simulando un nuevo método de trabajo remoto, mientras me avergonzaba demasiado para contarle a alguien lo que estaba ocurriendo.
Las palabras de mi padre sobre mis crecientes deudas resonaban en mi mente, pero fue mi amigo abogado Mike, a quien Sara siempre había advertido, quien resultó ser mi salvavidas. Cuando lo llamé a las 2 de la madrugada, desde mi improvisada oficina, no mostró sorpresa alguna, simplemente me pidió que le enviara mi calendario y se comprometió a hablar conmigo al día siguiente. Mike es precisamente el tipo de amigo que prefieres tener, alguien dispuesto a ayudarte a arreglar el desastre sin recordarte que te lo advertí. La situación empeoró al día siguiente. Sara había iniciado una de esas compras compulsivas que parecen sacadas de un reality show. De algún modo, consiguió que le aprobaran 3 nuevas tarjetas de crédito a mi nombre, acumulando una deuda total de $47,000. Su excusa fue que el estrés por nuestros problemas de pareja y la terapia de compras ayudaban a calmar su ansiedad. Ojalá pudiera creer que estaba inventando esa historia. Mike, al revisar los estados de cuenta, se rió, no por diversión, sino porque la evidencia de la mala conducta financiera de Sara había hecho nuestro caso de divorcio casi imposible de disputar. ¿Recuerdas el acuerdo prenupcial del que te hablé? Contaba con una cláusula específica sobre conductas financieras irregulares, algo que, en ese momento, me salvó la piel. Cuando finalmente informé a mis padres sobre todo lo sucedido, mi madre no pudo contener las lágrimas, mientras que mi padre se limitó a limpiar piezas de motor, su forma particular de lidiar con el dolor. Con la franqueza que siempre lo ha caracterizado, me dijo: hijo, ella no se detendrá hasta tocar fondo o hasta encontrar otro target. Por ahora, tú eres la opción más sencilla. Proceder con el divorcio resultó, en parte, sencillo desde el punto de vista legal. Lo complicado fue tener que enfrentar a Sara y comunicarle la decisión. Había preparado un discurso entero, pero al llegar a casa me encontré con que ella estaba filmando un vídeo titulado Un día en la vida de una jefa en la cocina. Para ambientar el fondo, había ordenado productos orgánicos por valor de $300, todo cargado a mi tarjeta, mientras que el refrigerador estaba completamente vacío. Esperé a que terminara de grabar y le dije de forma directa: Sara, voy a divorciarme de ti. Su reacción fue típica, sacó el teléfono y volvió a grabar, anunciando a sus seguidores que tenía que ser sincera sobre algo importante. Yo me retiré sin permitir que mi dolor se convirtiera en contenido para su serie Mi Verdad. Las semanas siguientes fueron caóticas. Sara intentó de todo para evitar que el divorcio se consumara. Primero, me bombardeó con recuerdos de nuestra supuesta vida perfecta, incluso llegó a sacar piezas del viejo Mustang que yo había escondido en el garaje, proponiendo que las usáramos para restaurar otro auto juntos. Obviamente, rechacé esa idea sin dudarlo. Al no funcionar esa estrategia, cambió de táctica y me amenazó: diré a todo el mundo que fuiste abusivo y luego, arruinaré tu carrera. Mi jefe, que la conocía por encuentros en reuniones de empresa, sabía perfectamente a qué atenerse, y sus amenazas no tuvieron efecto. La estrategia más atroz fue cuando lanzó una campaña en redes sociales presentándose como sobreviviente de abuso financiero, retratándome como un monstruo controlador que le impedía trabajar y perseguir sus sueños, a pesar de que yo contaba con hojas de cálculo que demostraban que había invertido más de $200,000 en sus emprendimientos. Durante todo este proceso, contar con Mike fue fundamental. Cuando el abogado que Sara encontró en TikTok intentó argumentar que ella merecía pensión alimenticia por haber sacrificado su carrera durante nuestro matrimonio, Mike no dudó en sacar a la luz las publicaciones de Instagram en las que Sara se jactaba de ser una emprendedora autodidacta. ¿Cómo se puede afirmar que alguien abandonó su carrera cuando, día tras día, se promociona como la chica jefe? Gracias al acuerdo prenupcial y a la documentación irrefutable de la mala conducta financiera de Sara, el divorcio se formalizó a principios de 2021. Ella terminó recibiendo mucho menos de lo que esperaba, conservando únicamente el equipo de su negocio, el material de cámara, ese inconfundible sofá rosa y una pequeña suma acordada para cerrar el asunto de una vez. La historia comenzó de forma inesperada en la sala de un juzgado. Allí me encontré con Sara, quien no perdió la oportunidad de lanzar una última maniobra manipuladora. Con lágrimas falsas en los ojos, me dijo: espero que sepas que estás dejando escapar lo mejor que te pudo haber pasado. Yo simplemente respondí que, en realidad, lo mejor que me había pasado fue que Mike me sugiriera firmar un acuerdo prenupcial. La expresión de incredulidad en su rostro fue impagable. Durante el año siguiente, me dediqué a reconstruir mi vida por completo. Fui ascendido a un puesto de alta dirección en el trabajo, lo que me exigía jornadas de 60 horas semanales, pero cuyas ventajas se hicieron notar rápidamente. Volví a inscribirme en el gimnasio, y sorprendentemente, descubrí cuánto tiempo se tiene cuando no se financia la carrera en Instagram de otra persona. Además, me decidí a comprar un auto proyecto, un Chevelle de 1970 que requería mucho cariño. Mi padre y yo pasábamos los fines de semana trabajándolo, aprovechando para compensar el tiempo perdido. La vida volvía a ser buena, salía en citas de manera casual, mi historial crediticio empezaba a recuperarse, y casi sin darme cuenta, había olvidado la existencia de Sara. Casi a comienzos de enero de 2023, todo parecía marchar con normalidad, el Chevelle estaba casi terminado,
el trabajo iba fenomenal e incluso había empezado a ver a alguien nuevo, hablaré más de esto después. Sin embargo, una noche, al llegar a casa, encontré en mi buzón una carta certificada con remitente del juzgado del condado. Al ver ese sobre, mi estómago se hundió de inmediato. Decidí abrirla en la entrada de mi casa, y lo que leí me dejó en shock. Se trataba de una petición de manutención infantil y de arreglo de custodia. Según los documentos, yo era el padre de un niño de 1 año llamado Aiden James Mitchell. La demanda aseguraba que había abandonado mi responsabilidad parental y ordenaba que empezara a pagar una pensión de inmediato. Lo que realmente me hizo perder la cabeza fue la cronología. El niño supuestamente había nacido en noviembre de 2021, es decir, 9 meses después de que se finalizara nuestro divorcio. Sara afirmaba que habíamos tenido un último encuentro inmediatamente después del divorcio, algo que jamás ocurrió, y que, a causa de ese encuentro, ella había quedado embarazada. Literalmente, pasé 1 hora entera en mi coche leyendo y releyendo aquellos papeles. Entre los documentos, se encontraba un certificado de nacimiento en el que aparecía mi nombre como padre. Me enteré, para mi sorpresa, de que ella había inscrito mi nombre sin siquiera informarme, algo que jamás imaginé que fuera legal. Cuanto más leía, más surrealista se volvía todo. La petición venía acompañada de una triste historia sobre cómo Sara había intentado contactarme durante el embarazo, a pesar de que yo la había bloqueado en todas las redes. Si bien eso era cierto, resultaba totalmente irrelevante porque, evidentemente, no existía ningún hijo. La demanda exigía $2,800 mensuales en pensión alimenticia, además del pago retroactivo del año anterior, y demandaba que yo asumiera el seguro médico del menor. Sin perder un minuto, llamé a Mike, mi mejor amigo y abogado. Aunque eran ya las 9 de la noche, comprendí que se trataba de una situación de emergencia. Mike contestó al primer timbre del teléfono. Es, sin duda, el mejor abogado que uno podría tener a mano. Tras escuchar mi relato, guardó silencio por un largo momento antes de decirme: no hagas nada, no te comuniques con ella, ni publiques nada en línea. Ven a mi oficina mañana a primera hora. Esa noche se me hizo eterna, no pude dormir, pensando una y otra vez cómo Sara había llegado a crear la existencia de un niño solo para estafarme. Aunque siempre supe que era manipuladora, esto llevaba la situación a un nivel completamente nuevo. De hecho, a las 3 de la madrugada terminé buscando en Google cómo demostrar que no soy el padre. A la mañana siguiente, Mike me explicó algo que me heló la sangre. En nuestro estado, si no se impugna la paternidad dentro de los 30 días siguientes a la notificación, se puede declarar legalmente como padre por defecto, incluso sin necesidad de una prueba de ADN. Sara había cronometrado su jugada a la perfección, presentando la demanda justo después de la pausa de las festividades, cuando los tribunales estaban saturados, con la esperanza de que yo perdiera el plazo. Entonces, Mike comenzó a indagar en la cronología, y pronto se dio cuenta de que los hechos no cuadraban. Según el certificado, el niño nació en noviembre de 2021, pero nuestro divorcio se finalizó en marzo de ese mismo año. Incluso si hubiéramos tenido un encuentro inmediatamente después del divorcio, el nacimiento, como mínimo, habría sido en diciembre de 2021. Además, usando una cuenta falsa que habíamos creado para vigilar a Sara, Mike revisó su Instagram y encontró publicaciones en las que, claramente, no parecía estar embarazada, como aquella en un festival de música en mayo de 2021. O bien tuvo el embarazo más rápido del mundo, o estaba mintiendo descaradamente. Inmediatamente, presentamos una respuesta legal exigiendo una prueba de paternidad y desafiando la validez del certificado de nacimiento. Mientras esperábamos la fecha en corte, Mike siguió investigando y contrató a un investigador privado. A pesar de que yo ya estaba endeudado tras el divorcio, unos cuantos miles más para averiguar el pasado reciente de Sara no parecían problema alguno. Fue entonces cuando las cosas empezaron a ponerse verdaderamente interesantes. El investigador descubrió que Sara había convivido con un hombre llamado Chris durante la mayor parte de 2022. Chris le había estado pagando, por debajo de la mesa, aproximadamente $1,500 mensuales en concepto de pensión, pero dejó de hacerlo alrededor de octubre de 2022. ¿La coincidencia? Sara presentó su demanda en diciembre de 2022. El investigador también encontró el perfil de TikTok de Sara, donde, por supuesto, ella compartía vídeos dramáticos sobre las dificultades de criar a un hijo sola mientras el padre vivía su mejor vida. Los comentarios estaban llenos de apoyo hacia ella y de críticas al papá irresponsable, es decir, a mí. Según esa narrativa, ella se presentaba como una víctima abandonada durante el embarazo. El punto de quiebre se produjo cuando, en uno de sus vídeos de julio de 2022, Sara dejó ver accidentalmente un pedazo de correspondencia en su mostrador. La carta estaba dirigida a Chris Anderson, el mismo Chris que le estaba pagando apoyo. El investigador lo localizó, y lo que él nos contó desmoronó por completo el caso.
Permítanme contarles sobre Chris y cómo se desmoronó el castillo de naipes de Sarah. Conocer a Chris fue una experiencia surrealista. Mike y yo nos reunimos con él en una cafetería en las afueras, en territorio neutral, ya que no estábamos seguros de si él estaba implicado en la estafa de Sarah o si era otra víctima. Resultó que Chris era, sin lugar a dudas, un víctima, y su relato me hizo hervir la sangre. Chris, un desarrollador de software, conoció a Sarah en un espacio de coworking a principios de 2021, justo después de mi divorcio. Según él, Sarah se presentó como consultora de marketing digital que estaba construyendo su propia agencia. ¿Suena familiar? Simplemente estaba usando el mismo manual, pero esta vez con otra persona como objetivo. Ella se mostraba genuina y enfocada en su carrera tras haber salido de un matrimonio tóxico, en el que su ex le impedía trabajar. Casi me atraganto con mi bebida al enterarme de lo que había sucedido. Ella había dado un giro completo a nuestra historia, presentándose como víctima de la misma artimaña que, en realidad, me había infligido a mí. Todo comenzó en marzo de 2021, cuando Chris y Sarah empezaron a salir. Para mayo, Sarah ya se había mudado al loft de Chris en el centro de la ciudad y, en junio, lanzó la bomba. Afirmaba estar embarazada. Chris, de 36 años y con una carrera estable, estaba emocionado y ansioso por formar una familia. Sarah se mostró como la futura madre perfecta, asistía a clases de yoga prenatal y publicaba en Instagram fotos de su barriguita. Incluso le pedía a Chris que la llevara a las citas médicas. Sin embargo, él notó que, alegando restricciones por el COVID, nunca se le permitía acompañarla al interior de la consulta. Pero entonces, la situación se volvió insólita. Resultó que Sarah había estado fingiendo todo el embarazo. Utilizaba un vientre falso de silicona para sus fotos, y un investigador privado halló el recibo de compra en su cuenta de Amazon. Además, programó sus citas en horarios en los que el consultorio de ginecología estaba cerrado. Chris nunca se atrevió a cuestionarla, ya que, ¿quién mentiría sobre estar embarazada? En noviembre de 2021, Sarah le informó a Chris que viajaría a otro estado para visitar a su supuesta hermana, a fin de asistir a un baby shower exclusivo para mujeres. Una semana después, regresó con el bebé Aiden, alegando que había entrado en trabajo de parto prematuro mientras se encontraba en casa de su hermana. Aunque a Chris le dolió perderse el nacimiento, su entusiasmo por ser papá le impidió dudar de la versión de Sarah durante el año siguiente. Él asumió por completo la responsabilidad, pagó el alquiler, adquirió todos los suministros para el bebé, se hizo cargo de lo que ella llamaba su cuidado posparto, más bien una maratón de compras, e incluso inició un fondo universitario para Aiden. Sarah había convencido a Chris de que él era el padre, aunque siempre encontraba excusas para no incluirlo en el acta de nacimiento, justificando que es solo papeleo. Sabemos que eres el papá, y eso es lo que realmente importa. Sin embargo, comenzaron a aparecer fisuras en la historia. Chris notó que Aiden no se parecía ni a él ni a Sarah, y cuando le mencionó el tema, ella se puso a la defensiva y lo acusó de no querer al niño, una maniobra manipuladora clásica. La situación se complicó aún más cuando la madre de Chris, enfermera de profesión, empezó a formular preguntas incómodas sobre el relato del nacimiento, pues la cronología no cuadraba. En octubre de 2022, Chris insistió en realizar una prueba de paternidad. La reacción de Sarah fue desproporcionada, lanzó una gran escena, acusándolo de traicionar a la familia. No obstante, Chris se mantuvo firme y adquirió un kit casero para la prueba de ADN. Fue entonces cuando Sarah demostró su verdadera cara. Aprovechando un fin de semana en que Chris asistía a una conferencia de trabajo, desapareció con Aiden y la mayor parte de sus pertenencias, dejando una nota en la que afirmaba que la falta de confianza de Chris había roto el lazo familiar. Como suele ocurrir cuando se siente acorralada, Sarah optó por huir. Chris intentó localizarla, pero descubrió que ella lo había bloqueado en todas sus redes. Ante esto, dejó de pagarle la pensión no oficial y buscó ayuda legal. Fue en ese momento cuando ella recurrió a su plan B, a mí. Lo crucial es que Chris había documentado todo meticulosamente. Contaba con mensajes de texto en los que Sarah admitía haber falsificado citas médicas, grabaciones de las cámaras de seguridad del edificio en las que se la veía colocarse y retirarse el vientre postizo, y, lo más importante, pruebas de todo el dinero que él había invertido en lo que él creía era su hijo. Mientras tanto, el investigador privado descubrió algo aún más sorprendente. La hermana de Sarah, quien supuestamente había acogido el baby shower, en realidad llevaba viviendo en Australia desde 2020. No existía la casa de la hermana, ni el baby shower, ni el parto prematuro, toda la historia había sido una invención. Además, se halló el registro de regalos para bebé de 2021, inscrito a nombre de Sarah y Chris Anderson. Sarah había utilizado el apellido de Chris, pese a no estar casados. Dicho registro contenía artículos costosos, la mayoría de los cuales Chris había comprado. En esencia, Sarah había aplicado la misma estafa tanto conmigo como con él, solo que de forma más elaborada. El mayor descubrimiento, sin embargo, se produjo cuando el investigador rastreó los registros del hospital en el que supuestamente había nacido Aiden.
No existían antecedentes de que Sara hubiera dado a luz allí ni en ningún hospital del estado durante ese periodo. Fue en ese instante cuando Mike, nuestro abogado, mostró esa mirada que solo se da cuando se tiene a alguien en el punto de mira. Necesitamos citar los registros de nacimiento reales, afirmó. Creo que sé lo que hizo y, si tengo razón, estará en serios problemas. Presentamos la solicitud de citación de inmediato, aunque ya se sabe que los tribunales operan con lentitud. Mientras tanto, se acercaba la fecha de la audiencia para la prueba de ADN. El abogado de Sara, el famoso tipo de TikTok, seguía intentando retrasar la prueba, alegando que ella estaba demasiado estresada para comparecer en corte. La víspera de la audiencia, Sara hizo un último y desesperado intento. Publicó un vídeo lleno de lágrimas en Instagram, en el que aseguraba que su abusivo ex estaba tratando de negar la paternidad de su hijo, e instaba a sus seguidores a orar por su fortaleza. Los comentarios se llenaron de apoyo y ofertas de donaciones, sin que nadie supiera que todo estaba a punto de desmoronarse. La mañana de la audiencia, me sentía hecho un manojo de nervios, a pesar de contar con pruebas irrefutables. Conocía bien la habilidad de Sara para manipular las situaciones, la había visto salirse con la suya en circunstancias inimaginables, y parte de mí temía que volviera a hacerlo. Mike me esperaba fuera del juzgado con una carpeta repleta de evidencia, que llevaba como si fuera su amuleto de la suerte. Déjala hablar, cuanto más se explaye, más se contradice, me dijo. Chris también estaba presente, luciendo como si no hubiera dormido en días. No lo culpo, descubrir que has estado pagando por un niño que tal vez ni siquiera sea tuyo es una carga insoportable. Sara llegó luciendo desarreglada, como si hubiera rebuscado en la sección de disfraces para madres solteras de una tienda, sin maquillaje, con el cabello recogido en un moño desordenado y ataviada con lo que parecían ser uniformes de enfermera, algo inusual, ya que nunca ha trabajado en el sector sanitario. Llevaba a Aiden consigo, era la primera vez que lo veía en persona. Y aunque el pequeño era adorable, no se parecía en nada a ella, un detalle que de repente cobró gran relevancia. Su abogado, el mismo de TikTok, se mostraba nervioso, lo vimos susurrarle cosas a Sara y mostrarle algo en su teléfono. Más tarde, nos enteramos de que acababa de descubrir parte de la evidencia que íbamos a presentar, intentando persuadirla para llegar a un acuerdo, pero Sara, fiel a su carácter, creía que podía hablarse de cualquier cosa. El juez, un hombre de avanzada edad que parecía haber visto todos los trucos posibles, no se dejó intimidar. Cuando el abogado de Sara trató nuevamente de posponer la prueba de ADN, alegando objeciones religiosas, el juez lo miró fijamente hasta hacerlo callar. Fue entonces cuando Mike se levantó y lanzó la primera bomba. Su señoría, antes de proceder con la prueba de ADN, tenemos evidencia de que el certificado de nacimiento presentado ante este tribunal fue obtenido de forma fraudulenta. El juez arqueó una ceja, señal inequívoca de que esperaba algo sólido. Mike expuso los registros hospitalarios, o mejor dicho, la total ausencia de ellos, demostrando que no existía ningún registro de que Sara hubiera dado a luz en nuestro estado. Pero esto no fue lo peor. La verdadera revelación se dio cuando el investigador profundizó en el historial de Aiden y descubrió que Sara había obtenido el certificado de nacimiento utilizando un método típico en casos de robo de identidad. Se aprovechó de un error administrativo en una pequeña oficina del condado, presentando documentos que hacían parecer que el parto había ocurrido en casa con la asistencia de una comadrona, cuyo nombre, vale la pena destacar, correspondía a una profesional que se había jubilado hacía 3 años. La dirección que ella proporcionó, en realidad, correspondía a un terreno baldío. Lo que realmente dejó a todos sin aliento fue la prueba irrefutable de que, en el periodo en que Aiden supuestamente había nacido, Sara estuvo buscando un bebé. El investigador encontró mensajes en diversas redes sociales en los que Sara se ponía en contacto con mujeres embarazadas para gestionar adopciones privadas. Algunas de estas mujeres incluso se manifestaron públicamente tras ver sus publicaciones en las que se mostraba como madre soltera. A medida que Mike iba presentando la evidencia, incluyendo capturas de pantalla en las que se le veía usando el vientre postizo en distintos estados, gracias a las cámaras de seguridad de Chris, la expresión de Sara cambiaba dramáticamente, pasando por un sinfín de emociones. Intentó objetar, alegando que las grabaciones estaban fuera de contexto, pero el juez la interrumpió bruscamente. Señorita Michei, a menos que esté a punto de explicarnos cómo unas grabaciones de seguridad pueden tergiversar el uso de un vientre artificial, le ruego que se abstenga de más objeciones. Desde el inicio del juicio, sugerí a los presentes que dejaran que sus abogados se expresaran, pues el letrado de Sara parecía deseoso de desaparecer. No puedo culparlo, seguro se dio cuenta de que estaba completamente fuera de su zona de confort cuando Mike presentó la evidencia irrefutable de que, al mismo tiempo, Sara había estado afirmando que tanto Chris como yo éramos el padre de Aiden. En ese preciso instante, el abogado empezó a empacar su maletín. El ambiente se tornó aún más tenso cuando llegó el momento que desmoronó por completo la actuación de Sara. El juez, de manera directa, le preguntó: «Señora Michei, ¿puede aportar alguna documentación médica que respalde su embarazo y el parto?».
Sara comenzó su habitual farsa, lágrimas acumulándose en sus ojos y la voz temblorosa mientras murmuraba: «Su señoría, yo fui muy traumatizada por la experiencia del parto y, por ello, no guardé ningún registro». El juez la interrumpió de inmediato. «No es eso lo que le pregunto. ¿Dispone de alguna prueba médica que demuestre que dio a luz a este niño, tal como lo afirma?». En ese momento, Sara se quedó completamente sin palabras, recorriendo la sala del tribunal como si buscara desesperadamente una vía de escape. Fue entonces cuando sucedió algo inesperado: abandonó por completo el papel que había interpretado hasta ahora. Con una voz que dejaba de lado cualquier atisbo de humildad y adoptando el tono altanero que recuerdo de nuestro matrimonio, exclamó: «Esto es ridículo, no necesito probarles nada, el parto en casa es perfectamente legal». Mientras tanto, Mike no podía evitar esbozar una leve sonrisa. Sin embargo, aún no había concluido su intervención. Con voz firme, anunció al juez que disponíamos de una última pieza de evidencia. Sacó de su expediente un documento que, sin lugar a dudas, resultó ser la verdadera bomba que cerraría el caso de una vez por todas. Se trataba de informes policiales de un pequeño pueblo, ubicado a unas 3 horas de aquí, fechados en noviembre de 2021. Justo en ese momento, Sara afirmaba haber dado a luz allí. Los informes denunciaban que una mujer, que coincidía exactamente con la descripción de Sara, había sido vista rondando la sala de maternidad de los hospitales locales. Al parecer, se hacía pasar por consultora de lactancia con el único fin de obtener acceso a las madres primerizas. El juez, al revisar detenidamente el expediente, notó cómo su expresión se volvía cada vez más sombría. Finalmente, me dirigió la palabra, y con voz firme dijo algo que jamás olvidaré: «Señora Michei, ¿sabe usted que el tráfico de menores es un delito federal?». En ese instante, la sala quedó sumida en un silencio sepulcral. El abogado de Sara se levantó de manera abrupta, y con tono resignado, declaró: «Su señoría, necesito retirarme como abogado, ya no puedo representar a la señorita Michei en este asunto». Sin más preámbulo, empacó su maletín y salió de la sala. Jamás había presenciado algo similar. Ante este panorama, Sara empezó a entrar en pánico, gritando que todo se trataba de un malentendido. Pero Mike aún tenía más argumentos sobre la mesa. Presentó a nuestra última testigo, una joven llamada Jessica, quien había sido ingresada en ese mismo hospital en noviembre de 2021. Jessica, que había dado a luz a un niño y atravesaba una complicada depresión posparto, fue amigada por Sara, quien se hacía pasar por trabajadora social. Con persuasión, Sara logró convencerla de ceder temporalmente la custodia de su bebé mientras supuestamente recibía ayuda. Sin embargo, Jessica llevaba más de un año buscando a su hijo, incluso había denunciado la situación a la policía, pero Sara había utilizado documentos falsos y un nombre inventado. No fue sino hasta que Jessica vio uno de los TikToks de Sara, en el que se mostraba como madre soltera, que la reconoció y contactó a nuestro investigador privado. De inmediato, el juez ordenó la realización de pruebas de ADN, no solo para demostrar que yo no era el padre, sino también para confirmar si Aiden era en realidad hijo de Jessica. La tensión alcanzó su punto máximo. Sara perdió totalmente la compostura y trató de abandonar la sala llevándose a Aiden, pero la seguridad intervino y la detuvo. Entre gritos, ella aseguraba que solo intentaba ofrecerle una vida mejor y que nadie comprendía lo desesperado que era querer tener un hijo. Gracias a un procedimiento acelerado, los resultados del ADN llegaron en menos de una semana, y para consternación de todos, confirmaron que Aiden era efectivamente hijo de Jessica. Con ello, quedó demostrado que Sara había robado a un bebé a una madre vulnerable y, además, había tratado de estafar a varios hombres exigiéndoles manutención infantil. El juez, visiblemente furioso, no tardó en imponer las consecuencias. Sara fue acusada de múltiples delitos graves, entre ellos fraude, robo de identidad e interferencia en la custodia. Tanto Chris como yo obtuvimos órdenes de restricción en su contra, y se le ordenó reembolsar cada centavo que Chris había entregado en concepto de manutención ficticia. Actualmente, se enfrenta a una posible condena de entre 15 y 20 años de prisión, y aún estamos a la espera de la sentencia final. Además, el juez remitió el caso al FBI para evaluar la posibilidad de cargos federales. Por suerte, Jessica pudo recuperar a su hijo y como se ha comprobado, es una madre ejemplar. Tras recibir tratamiento para su depresión posparto, no cesó en su búsqueda, y en algún momento se puso en contacto para agradecer a Chris y a mí por haber contribuido a desenmascarar el plan fraudulento de Sara. Hoy en día, colabora con una organización sin fines de lucro que asiste a madres con depresión posparto y promueve mejoras en la seguridad hospitalaria. Lo curioso es que, a raíz de todo este proceso, Chris y yo terminamos forjando una amistad sincera. De vez en cuando nos reunimos para trabajar en el Shell y recordar cómo ambos caímos en el engaño de Sara. Chris está mucho mejor ahora, ha comenzado a salir con una mujer encantadora que, de verdad, tiene un empleo real, es profesora. En lo que a mí respecta, finalmente terminé de restaurar el Shell junto a mi padre. Mi novia, la Pargal de la que tanto hablé, adora pasear en él y se muestra genuinamente interesada cuando conversamos sobre autos. Y no es fingimiento.
Ella también ayudó a organizar todas las pruebas para el juicio y comenta que toda esta experiencia servirá de gran anécdota para su solicitud de ingreso a la Facultad de Derecho. Por otro lado, el imperio en redes sociales que Sara había construido se derrumbó en cuanto salió a la luz la verdad. Sus seguidores la abandonaron de forma rotunda, y varios canales de drama en YouTube se hicieron eco de la historia. Últimamente, supe que está intentando conseguir un acuerdo de culpabilidad, pero el fiscal no se muestra nada indulgente. Incluso se rumorea que podrían existir otras víctimas, de las cuales aún no se tiene conocimiento. La mayor lección que he extraído de todo este calvario es la siguiente: cuando alguien te muestra su verdadera cara, créelo desde el primer instante. Durante nuestro matrimonio, Sara dejó entrever sus verdaderos colores con todas sus estafas financieras, y yo seguí poniendo excusas. Si hubiera confiado en mi instinto y en la sabiduría de mi padre desde el principio, tal vez habría podido evitar lo que le ocurrió a Chris y a Jessica. Al menos, la justicia ha alcanzado a Sara. A veces el karma se demora, pero cuando golpea, lo hace con toda fuerza. Edición, madre mía, esto explotó. Muchas gracias por todos los premios y el apoyo recibido. Edición 2. Para quienes preguntaban por el Shell, aquí tienen el auto completamente restaurado. Enlace removido por los moderadores, lo siento. Edición 3. Varios me han consultado si Sara sigue publicando en redes sociales. La respuesta es rotunda, no. Todas sus cuentas fueron baneadas una vez que la historia se hizo pública, ya que a las plataformas no les agrada que se usen para documentar crímenes. Edición final. Acabo de recibir noticias de Mike. El acuerdo de culpabilidad de Sara fue rechazado. Ella irá a juicio el próximo mes. Publicaré una nueva actualización en cuanto surja algo relevante, pero sinceramente, me alegra que este capítulo de mi vida haya llegado a su fin.